Bienvenidos a una nueva inmersión profunda de ingeniería mental. Si vienes del vídeo principal, ya has dejado de creer en la etiqueta de la timidez. Ya sabes que tu pánico es simplemente un software obsoleto, y tienes el hack de la saliva para encender tu sistema parasimpático en caso de emergencia. Pero hoy vamos a bajar directamente al cuarto de máquinas del subconsciente humano. En este análisis profundo vamos a diseccionar ese milisegundo exacto antes de tomar la palabra en público. Te voy a explicar por qué tu mente está ejecutando un código de supervivencia de la edad de piedra, y te entregaré la perspectiva definitiva para que tomes el teclado de tu mente y actualices tus coordenadas. Prepara tu mente para la reescritura. ¡Empezamos! Hackea tu timidez. Hackea tu timidez. Imaginemos el instante preciso justo antes de salir a un escenario, o bueno, ese milisegundo antes de tomar la palabra en una sala de reuniones que está, no sé, llena de directivos importantes. Sí, o cuando se va a recibir un premio frente a cientos de personas, ese momento exacto. Fíjate, el corazón empieza a golpear contra las costillas a un ritmo frenético. El estómago se cierra en un nudo tremendo, la respiración se vuelve súper superficial y la mente grita una sola instrucción con absoluta urgencia, que es huir, salir corriendo de ahí. Totalmente. Es un instinto animal puro. Y durante décadas, la cultura popular y esta psicología de sillón nos han vendido la idea de que esta reacción es, digamos, un fallo en nuestra personalidad. Nos han dicho que el miedo a ser el centro de atención es un síntoma inequívoco de debilidad, de falta de preparación o de una inseguridad tremenda. Claro, el típico te falta confianza. Exacto. Pero, a ver, ¿y si esa premisa estuviera completamente equivocada? Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy no vamos a hablar de debilidades de carácter, vamos a bajar directamente al cuarto de máquinas del subconsciente humano. Y es un viaje fascinante, la verdad. Lo es, porque el objetivo de este análisis es entender que ese pánico escénico o pánico social no es un defecto para nada, sino la ejecución perfecta y súper precisa de un código de supervivencia que tiene, ojo, millones de años de antigüedad. Un código que afortunadamente podemos hackear. Fíjate que ese es un punto de partida absolutamente liberador. Cuando analizamos la arquitectura neurológica y evolutiva que hay detrás del miedo a la exposición pública, nos damos cuenta de que el sistema no está fallando en absoluto. O sea, está funcionando exactamente como debería. Tal cual. Nuestra biología está ejecutando un protocolo de defensa impecable. El problema es que se basa en una lectura obsoleta del entorno. Clínicamente hablando, o sea, el miedo a destacar, es un simple error de cálculo biológico. Un error de cálculo. Me encanta esa definición. Es que el cerebro más primitivo, el cerebro reptiliano, está intentando protegernos de lo que percibe como una amenaza mortal inminente. Y para eso utiliza un manual de instrucciones diseñado para, sobrevivir en la sabana africana hace milenios, no para una sala de conferencias moderna. Claro. Ve leones donde solo hay compañeros de trabajo con traje. Exactamente. La enorme ventaja que tenemos hoy es que, al comprender que se trata simplemente de un sistema operativo que está ejecutando líneas de código desfasadas, pues podemos asumir el papel de programadores. O sea, podemos intervenir de forma directa y reescribir esas instrucciones. Pues esa es precisamente la misión que tenemos por delante hoy. Desmontar la maquinaria pieza a pieza para entender cómo podemos tomar el mando de la situación. Vamos a ello. Vale, vamos a desgranar esto. Al sumergirnos en la anatomía de este pánico, el primer obstáculo que encontramos en la documentación es un especismo monumental, o sea, una alucinación colectiva que las fuentes denominan el mito cognitivo del juicio continuo. Sí, el famoso foco ilusorio. Eso es. O sea, cuando el foco nos ilumina, la mente proyecta instantáneamente la creencia, que además es súper paralizante, de que absolutamente todas las personas en la sala nos están evaluando críticamente. Sentimos que cada mirada es como un bisturí afilado, ¿no? Analizando nuestra postura, diseccionando las palabras, juzgando cada defecto en alta definición. Y hay que decir que la intensidad de esa creencia es abrumadora. Porque, en ese momento la sentimos como una verdad absoluta. Es tu realidad. Totalmente. Te la crees a pies juntillas. Claro. Sin embargo,
Al contrastar esta percepción con la realidad clínica y el comportamiento humano real, pues el castillo de naipes se derrumba por completo. La verdad, aunque pueda herir un poquito el ego al principio, es que la inmensa mayoría de las personas son prisioneras de su propio comité de evaluación interno. O sea que no nos están prestando tanta atención, básicamente. Cero atención prácticamente. Cuando creemos que un auditorio nos está juzgando sin piedad, lo que realmente está ocurriendo es que cada individuo en esa sala está inmerso en su propio monólogo interior angustioso. Madre mía, qué alivio, ¿no? Total. Están preocupados por cómo están sentados, por si su expresión parece inteligente, o igual están recordando algo vergonzoso que dijeron hace 3 años en una boda. Sí, sí. Lidiando con sus propias inseguridades. Exacto. A efectos prácticos, esa exposición que tanto tememos es una ilusión. Somos, de hecho, prácticamente invisibles a las críticas ajenas, porque, bueno, nuestros supuestos jueces están demasiado ocupados juzgándose a sí mismos. Ostras, es que eso cambia completamente la perspectiva. Es decir, entramos a una habitación pensando que somos el blanco de todos los francotiradores, cuando en realidad todo el mundo está mirándose al espejo. Esa es la metáfora perfecta. Pero claro, a ver, esto me plantea un dilema enorme. Si la realidad es que nadie nos presta tanta atención y el juicio externo es mayoritariamente una ilusión, ¿por qué narices el cerebro sigue activando la alarma de incendios cada vez que rozamos el éxito o la visibilidad? O sea, si no hay amenaza real, ¿de dónde nace ese terror tan físico? Pues aquí es donde debemos adentrarnos en las profundidades de la mente reptiliana y en lo que se conoce clínicamente como la trampa de la familiaridad. ¿La trampa de la familiaridad? Vale. A ver, el cerebro primitivo, el que controla las respuestas automáticas de supervivencia, no entiende de lógica moderna, no entiende de aspiraciones profesionales, ni de ascensos, ni de realización personal. Su único y exclusivo mandato es mantener al organismo vivo hasta el día siguiente. Punto. Sobrevivir un día más, como sea. Eso es. Y para la biología evolutiva, la supervivencia es sinónimo absoluto de lo conocido. La mente ama lo familiar por encima de todas las cosas. Claro, porque lo conocido no te ha matado todavía, ¿no? Exactamente. Si el entorno histórico de un individuo ha sido la invisibilidad, el pasar desapercibido, o incluso convivir con un diálogo interno tóxico y superautocrítico, pues el cerebro clasifica ese estado de dolor como territorio seguro. Qué fuerte, o sea, el dolor como zona de confort. Tal cual. Sabe cómo sobrevivir en esa incomodidad. El sufrimiento se convierte en un refugio simplemente porque es predecible. Por el contrario, el éxito, el reconocimiento o el simple hecho de ser visto y celebrado representa un terreno completamente inexplorado. Es la gran incógnita. Claro, y lo desconocido asusta. Asusta no, aterra. En el código de la supervivencia básica, todo lo desconocido se etiqueta de forma automática como una amenaza mortal. ¡Wow! A ver si consigo aterrizar esta idea con una imagen clara, porque me parece flipante. Es como si nuestra mente primitiva fuera un náufrago que lleva semanas a la deriva en un bote de remos minúsculo. Me gusta por dónde vas, a ver. El bote está lleno de agujeros, entra agua constantemente, hace frío, es una experiencia miserable. Pero de repente, justo al lado, emerge un transatlántico de lujo impecable, con todas las comodidades, ofreciendo un rescate 100% seguro. Pero el náufrago se niega en rotundo a abandonar su bote que está a punto de hundirse. Exactamente, se niega porque en el bote con agujeros ya conoce de memoria dónde están las fugas. Sabe a qué ritmo tiene que achicar el agua para no ahogarse hoy. Conoce el patrón de su propio sufrimiento, claro. Eso es, el transatlántico, aunque objetivamente representa la salvación y el éxito, es un entorno inexplorado. La mente reptiliana mira el barco gigante y piensa, ¿y qué pasa si hay depredadores en esos pasillos? ¿Qué pasa si no sé cómo funciona nada ahí dentro? Mejor me quedo aquí, en el bote, donde el dolor, por lo menos, está bajo control. Ya veo. O sea que la irracionalidad aparente de boicotear el propio éxito en realidad tiene una lógica aplastante desde el punto de vista de la pura conservación biológica. Es una lógica de hierro. Nos saboteamos para protegernos. Vale. Entonces, si la mente ha decidido que la estrategia más segura es quedarse en ese bote agrietado achicando agua, necesita un mecanismo contundente para evitar a toda costa que intentemos dar el salto hacia el barco grande. Necesita un freno de mano. Eso,
necesita un guardia de seguridad interno que nos prohíba acercarnos al éxito, y ese guardia parece tener un nombre muy conocido en la psicología moderna, que es el síndrome del impostor. El famoso síndrome del impostor, sí. Pero ojo, no visto como una simple falta de confianza pasajera, sino como un guardián en la sombra que está diseñado específicamente para el sabotaje preventivo. Es que esa figura del guardián en la sombra describe a la perfección la mecánica de este síndrome. Su mandato biológico es empujarnos de vuelta a la cueva de la invisibilidad. Y el arma principal que esgrime este saboteador interno es inyectar una pregunta paralizante en el torrente de nuestros pensamientos justo en el momento de máxima exposición. ¿Y cuál es esa pregunta maldita? Es esa voz insidiosa que susurra, a ver, ¿quiénes nos creemos que somos para ocupar este lugar? No pertenecemos aquí, y pronto todos se van a dar cuenta del fraude. ¡Buah! Telita. Tengo que detenernos aquí porque me surge una duda importante con esto. A ver, siempre se nos ha inculcado culturalmente que dudar de las propias capacidades es una señal de humildad, ¿no? Sí, la falsa modestia y todo eso. Claro, se nos dice que cuestionarnos a nosotros mismos nos mantiene con los pies en la tierra y evita que nos volvamos unos arrogantes insoportables. Entonces, ¿dónde se traza la línea? O sea, ¿por qué esta duda específica del impostor se considera clínicamente tan destructiva y no simplemente un rasgo de prudencia, una brújula moral saludable? Fíjate que es una distinción absolutamente vital, porque el síndrome del impostor se disfraza de humildad para poder operar con total impunidad. Pero son cosas radicalmente opuestas. A ver, explícame eso. La verdadera humildad es una apertura cognitiva, digamos. Es la capacidad de reconocer que siempre hay margen para aprender y mejorar. Sí, pero manteniendo al mismo tiempo la conciencia de tu propio valor. Sabes lo que aportas. Vale, no te anulas a ti mismo. Exacto. Sin embargo, el peligro clínico de este saboteador interno es hacia dónde redirige toda nuestra energía mental. Induce un estado de hiperconcentración en las propias inseguridades, un fenómeno que podríamos llamar, vulgarmente, mirarse el ombligo de forma patológica. Mirarse el ombligo, claro. Estás obsesionado contigo mismo y tus fallos. Tal cual. Cuando el cerebro se enfoca obsesivamente en escanear defectos propios y calcular el riesgo de ser descubierto como un fraude, entra en un bucle cerrado de amenaza interna. ¿Te desconectas del mundo? Te aíslas por completo. Y el resultado fisiológico de este ensimismamiento es que el sistema nervioso entra en alerta roja. O sea, se bloquea la corteza prefrontal, se anula la empatía y se destruye por completo la capacidad de conectar con los demás o de compartir el talento. Madre mía. No estamos ante un ataque de humildad, ¿eh? Estamos ante una parálisis social que está inducida biológicamente. Entendido. O sea, nos aísla por completo y enciende las sirenas de emergencia. Vale, ahora pongámonos en la situación de emergencia real. El saboteador ha hecho su trabajo, la trampa de la familiaridad se ha cerrado de golpe y el cerebro ha pulsado el botón de pánico nuclear. La peor pesadilla, sí. Estamos a punto de salir a hablar, la garganta se cierra, las manos sudan y tiemblan y la biología antigua ha tomado el control del volante. La pregunta urgente aquí es, ¿cómo apagamos esa alarma general? Es la pregunta del millón. Claro, porque aquí es donde se pone realmente interesante. Si el origen está en el cuarto de máquinas físico, supongo que la respuesta no es simplemente intentar pensar en positivo. No, eso no sirve de nada. De nada. El pensamiento positivo ahí rebota. Se necesita una intervención a nivel de hardware, por así decirlo. Y la solución que emerge de la neurobiología es fascinante por lo mundana y lo simple que resulta, que es, atención, el acto de generar saliva conscientemente. Es que parecería casi una broma si no estuviera respaldado por una mecánica neurológica tan sólida, fíjate. Ya. Cuando hablamos de reescribir la respuesta de ansiedad in situ, en el momento, forzar la generación de saliva en la boca es literalmente apretar el botón de apagado de emergencia del sistema nervioso. Un botón físico. Un hackeo físico directo al cerebro primitivo. Te explico la secuencia. A ver, en lugar de luchar mentalmente contra el pánico, lo cual suele empeorarlo siempre. Sí, te pones más nervioso por estar nervioso. Exacto. Pues en lugar de eso, se realiza la acción muscular de crear saliva y tragar. Esta acción tan mecánica envía una señal eléctrica a través del nervio vago directamente a las capas más profundas y antiguas del cerebro, informando de que el entorno es seguro. O sea, le dice al cerebro que todo está bien. Sí,
El subconsciente recibe esta señal física e interrumpe inmediatamente la cascada de cortisol y adrenalina que estaba alimentando todo ese pánico. Superior a una respuesta de pánico que lleva pues millones de años perfeccionándose en nuestro ADN. ¿Cuál es el canal de comunicación exacto ahí? ¿Por qué el cerebro, que está súper convencido de que nos enfrentamos a un peligro mortal, obedece instantáneamente a una glándula salival? Pues mira, es porque el cerebro reptiliano es extraordinariamente literal. O sea, no procesa metáforas. Su comprensión del mundo se basa en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, que tiene dos ramas principales. Vale. El sistema simpático, que es el responsable de la respuesta de lucha o huida, y el sistema parasimpático, que es el responsable del reposo y la digestión. Descansar y digerir, ¿vale? Claro, y en la historia evolutiva, ningún animal jamás se detiene a comer, masticar o digerir alimentos mientras un depredador le está persiguiendo por la sabana. Claro, no te pones a merendar si te persigue un tigre. Tiene todo el sentido. Es biológicamente imposible. Ante una amenaza real, la biología desvía toda el agua y la energía del sistema digestivo hacia los músculos de las piernas y los brazos, y eso provoca esa característica sensación de sequedad en la boca cuando tenemos miedo. ¿Te suena? Sí, la típica boca seca de los nervios. Pues son procesos biológicamente excluyentes. Por lo tanto, al generar saliva de manera intencional, lo que estamos haciendo es forzar la activación de ese sistema parasimpático. Le estamos enviando al cerebro una prueba física irrefutable de seguridad. ¡Ostras! El cerebro primitivo procesa la información y concluye. A ver, hay saliva en la boca, lo que significa que estamos preparando la digestión. Y si estamos preparando la digestión, pues es biológicamente imposible que estemos bajo ataque. Fin de la alerta. Es un cortocircuito perfecto. Es que es alucinante, es utilizar las propias reglas de la biología evolutiva a nuestro favor. Literalmente estamos usando un atajo mecánico para, engañar a la placa base del sistema. Es un hack en toda regla. Pero claro, aunque apagar el fuego en el momento crítico con este truco físico es invaluable, no queremos vivir eternamente apagando incendios. O sea, la meta final tiene que ser actualizar el software a largo plazo para que la alarma deje de saltar por error frente a situaciones que son inofensivas. Exacto. Hay que ir a la raíz. Y esto nos lleva, según la investigación, a la fase de reescritura neuroplástica. Tenemos que enseñar a la mente que el éxito, el reconocimiento y la visibilidad son entornos seguros. Y el vehículo para lograr esto nos introduce en un terreno un poco minado, que es el uso del autoelogio clínico. Terreno minado es la expresión súper adecuada aquí, porque el concepto de autoelogio choca frontalmente con unos condicionamientos sociales muy profundos que tenemos. Nos han enseñado que está fatal hablar bien de uno mismo. Fatal. Pero claro, si conectamos esto con el panorama general, para que la mente reptiliana deje de percibir el éxito como un transatlántico peligroso y empiece a verlo como un refugio conocido, necesitamos familiarizar a nuestro sistema nervioso con la validación. Hacer que se acostumbre a lo bueno. Eso es. Necesitamos que el reconocimiento propio deje de sentirse extraño y amenazante. Y la única manera de lograrlo es a través de la práctica consciente e intencionada de reconocer y verbalizar internamente nuestros propios méritos, nuestras capacidades y logros. Ya, y aquí es donde la resistencia aparece a lo bestia. Porque en nuestra cultura, hablar bien de uno mismo, incluso en la intimidad del baño, se suele etiquetar de inmediato como pura arrogancia. Es facilísimo confundir esta reprogramación neuroplástica con alimentar un narcisismo desmedido. Totalmente. Entonces, a nivel clínico, ¿cómo separamos ambas cosas para asegurarnos de que estamos aplicando una herramienta técnica y no simplemente, inflando un globo de vanidad inmenso? Pues fija, la diferencia radica en la estructura profunda de la intención. Y en las fuentes podemos desglosarlo analizando, una matriz de diagnóstico de 3 pilares, que son el propósito, el foco de atención y la función final de ambos comportamientos. Vale, analicemos el narcisismo primero. A ver, el narcisismo es, en el fondo, una compensación desesperada que nace de una inseguridad patológica tremenda. Su propósito es la superioridad, o sea, necesita aplastar o disminuir a los demás para que el ego propio parezca más grande de lo que es. O sea, necesita pisotear para crecer. Exacto, y su foco de atención está completamente ensimismado en la búsqueda constante de validación externa, porque sin el aplauso del público, el narcisista se desmorona, no es nada. Vale, ¿y en el otro extremo? Por el contrario,
El autoelogio clínico no tiene absolutamente nada que ver con los demás ni con la comparación externa. Es una comunicación privada y directa entre el individuo y su propio sistema nervioso. Una charla íntima. Su único propósito es pacificar a esa mente primitiva de la que hablábamos, convenciéndola de que el organismo sí posee las herramientas y el valor necesarios para sobrevivir en un entorno de éxito. Es una simple instrucción técnica de seguridad. Claro, si lo dibujamos mentalmente, la diferencia es abismal. O sea, me imagino que el narcisismo sería el esfuerzo exhaustivo de construir un trono de oro gigante únicamente con el propósito de sentarse en él y mirar al resto del mundo por encima del hombro, exigiendo que todos admiren lo alto que estás, mientras que esta práctica clínica del autoelogio Sería simplemente el acto de verter hormigón para crear un suelo firme bajo nuestros pies. Fíjate qué diferencia. ¡Ostras, qué buena imagen! No se busca estar por encima de nadie. Solo se busca tener una superficie sólida donde apoyarse para asegurar que no nos caigamos por un abismo de pánico e inseguridad cuando intentamos ponernos de pie para, sencillamente, ofrecer nuestro trabajo al mundo. Claro, construir el suelo. Al validar nuestras propias capacidades en privado, lo que estamos haciendo es sacar al éxito de la categoría de amenaza mortal y moviéndolo a la carpeta de entorno seguro y familiar. Esa imagen del suelo firme nos sirve de puente perfecto, además, hacia la pieza final de este rompecabezas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Una vez que tenemos esa base de hormigón consolidada, una vez que hemos pacificado la biología con el autoelogio y hemos apagado el pánico físico con la saliva, la gran pregunta es ¿hacia dónde dirigimos la mirada ahora? ¿Hacia dónde enfocamos? Exacto. Si el saboteador interno nos obligaba a mirarnos el ombligo constantemente con esa pregunta tóxica de ¿quiénes nos creemos que somos para estar aquí? ¿Cuál es el nuevo norte magnético? Y aquí es donde entra en juego lo que podríamos considerar el antídoto clínico definitivo, que es un cambio radical de paradigma cognitivo. Y este es el paso que de verdad consolida la reescritura de nuestra identidad y desactiva el miedo a largo plazo. El antídoto consiste en un desplazamiento monumental de nuestro foco de atención. Dejamos de mirarnos a nosotros mismos. Completamente. El proceso exige que detectemos esa duda paralizante que está súper centrada en el ego, el famoso ¿quién soy yo para estar aquí?, y que la sustituyamos de manera implacable por una afirmación de contribución, que es tengo un don que compartir. ¡Wow! Tengo un don que compartir. En cambio, se elimina al ego de la ecuación de riesgo. Claro, porque ya no se trata de ti. Exacto. La mente deja de evaluar obsesivamente la propia valía o de anticipar el juicio ajeno y traslada toda esa potencia de procesamiento hacia el valor real que se le va a aportar a los demás. O sea, al hacer este cambio hacia el acto de compartir, estamos convirtiendo a nuestra mente de un blanco pasivo que espera aterrorizado el juicio a un emisor activo de soluciones. Total y absolutamente. Inviertes los papeles. En lugar de percibirte como alguien vulnerable en medio del escenario esperando los disparos, te conviertes en la fuente de la iluminación. Y es aquí donde la biología evolutiva vuelve a jugar a nuestro favor de una manera que a mí me parece brillante. Cuéntame. Para el cerebro primitivo del ser humano, la pertenencia a la tribu es la mayor garantía de supervivencia. Fuera de la tribu, te mueres. Y no hay posición más segura dentro de una tribu que la de ser un miembro que aporta valor real. Alguien que comparte soluciones, comida o conocimientos. O sea, si eres útil, la tribu te protege. Tal cual. Cuando el subconsciente percibe que nuestra intención principal no es defender nuestro ego del escrutinio, sino realizar un acto de contribución genuina hacia los demás, la dinámica de la amenaza se colapsa instantáneamente. Desaparece. La ansiedad social se esfuma, porque el cerebro ya no percibe la situación como un ataque que requiera defensa, sino como, digamos, una acción de fortalecimiento tribal. Al enfocar la energía en lo que entregamos, en lugar de en cómo somos percibidos, hemos tomado de manera ya definitiva el mando absoluto del sistema. Fíjate, es un mecanismo de una elegancia técnica asombrosa. Y lo mejor de todo es que nos deja con un manual de operaciones increíblemente práctico y aplicable desde ya. Para quienes buscan sistematizar todo este conocimiento a partir de hoy mismo, la estrategia, en resumen, implica aplicar un protocolo diario. Una rutina de mantenimiento, sí. Eso es. O sea, primero, mantenerse alerta y monitorizar activamente ese diálogo interno para interceptar al saboteador antes de que tome el control. Segundo,
Consiste en construir ese suelo firme dedicando momentos específicos a elogiar y validar los propios logros y capacidades sin ningún tipo de culpa. Cero culpa con eso. Tercero, exige realizar el cambio cognitivo profundo, abandonando el miedo de quién soy yo, para adoptar la misión de tengo algo valioso que entregar. Y, por supuesto, nos deja el salvavidas físico supremo, ¿no? Saber que si todo lo demás falla y la biología entra en pánico en el último segundo, oye, un simple y consciente trago de saliva puede forzar la desactivación de las alarmas. Fíjate que si tuviéramos que destilar toda esta inmersión profunda en una sola verdad fundamental, yo creo que sería un mensaje de un empoderamiento absoluto. La mente subconsciente no es, para nada, una fuerza malévola que está ahí conspirando para arruinar nuestras mejores oportunidades. No es el enemigo. No, no lo es. Es una maquinaria extraordinariamente leal y eficiente, que sencillamente ha estado atrapada en un bucle temporal, operando con unos parámetros de supervivencia de la edad de piedra. Ha estado esperando todo este tiempo a que nosotros tomemos el control y le proporcionemos las coordenadas actualizadas. En el instante en que asumimos la responsabilidad de reescribir ese código viejo, el sistema deja de programar el fracaso social y se revela como, yo diría, el aliado más sofisticado y invencible que podríamos imaginar. ¡Qué maravilla! Ha sido un descenso absolutamente revelador hacia los propios engranajes de nuestra naturaleza humana. Comprender que no estamos rotos, sino que simplemente estamos mal configurados y ejecutando un código antiguo, de verdad que cambia todas las reglas del juego. Da muchísima paz mental. Diseccionar y expandir por cuenta propia tras apagar el reproductor. Fijaos, si hoy hemos descubierto que nuestros miedos más paralizantes al juicio ajeno y las cadenas que nos autoimponemos frente al éxito son en realidad unas simples instrucciones biológicas que se han quedado obsoletas. Buena pregunta viene ahí. La pregunta es, ¿qué otras verdades absolutas sobre nuestras propias limitaciones, ya sean intelectuales, creativas o de carácter, no son más que simples líneas de código antiguo? ¿Cuántas otras fronteras invisibles en nuestra vida están esperando, en este mismo instante, a que tomemos el teclado de la mente y empecemos a reescribir la historia? Hay cara a la reflexión. Ha sido un placer acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima inmersión profunda. Tu actualización de software empieza hoy. Quiero que te lleves esta pregunta monumental a la almohada. Sabiendo que ese miedo paralizante al juicio ajeno es, en realidad, una simple instrucción biológica que se ha quedado obsoleta, ¿qué otras verdades absolutas sobre tus propias limitaciones no son más que líneas de código antiguo esperando a ser reescritas? Toma el teclado de tu mente. Si quieres seguir aprendiendo a ser el CEO absoluto de tu dirección interna, guarda la lista de reproducción del curso y repite las instrucciones. Tienes el enlace en la descripción. Reescribe tu código. Nos escuchamos en la próxima inmersión. Hackea tu timidez. Hackea tu timidez.